Existe un punto en la península ibérica donde las leyes de la gravedad y del tiempo parecen haber operado bajo un vacío legal. No se trata de un efecto óptico ni de una leyenda mitológica local. Si colocamos un gravímetro de precisión sobre este suelo, el planeta tira de la materia con una fracción de fuerza sutilmente distinta a la del resto del entorno. Los geólogos pasaron décadas intentando descifrar la anomalía tectónica y estructural de un sector que custodia los componentes más arcaicos de la corteza continental. Un bloque de piedra tan antiguo que se consolidó antes de que la atmósfera tuviera su composición actual, antes de que los procesos erosivos modernos modelaran los valles fluviales y mucho antes de que la actividad humana alterara el paisaje. Enterrada a cientos de metros bajo este mismo sustrato, se encuentra una red de galerías y fallas selladas que han permanecido en total oscuridad durante eras geológicas consecutivas. Cuando los equipos de investigación científica e ingeniería minera lograron perforar estos niveles inferiores, se toparon con formaciones y fluidos atrapados en un aislamiento absoluto. Un vasto territorio escarpado, cicatrizado por la explotación industrial y la tectónica de fracturas, que define la base geológica de una región entera, y cuya verdadera naturaleza subterránea sigue siendo un misterio para la mayoría de las personas que transitan por su superficie. Han conducido sobre él, han cruzado sus puertos de montaña y han caminado por sus senderos sin intuir jamás la magnitud física de lo que sostiene sus pasos. Hablamos del macizo ibérico, específicamente en su zona centro-occidental, el corazón de piedra de la península. Para entender la escala del fenómeno, debemos analizar los parámetros numéricos y los marcadores físicos que determinan su estructura. Este núcleo estable abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados de roca expuesta y oculta, representando cerca de la mitad del territorio peninsular emergido si seguimos su prolongación bajo las cuencas sedimentarias. Es el fragmento más masivo de la corteza premesozoica en el sur de Europa. Su estabilidad tectónica ha permitido que resistiera los empujes continentales que levantaron las cordilleras más jóvenes, funcionando como un yunque geológico inmutable. Las mediciones gravimétricas detalladas revelan anomalías de Bouguer negativas persistentes en sectores de este macizo. Un indicador físico de que la densidad de las raíces graníticas subterráneas desafía la distribución de masa uniforme de la corteza circundante. El primer estrato crítico de esta historia nos lleva directos a las entrañas de la provincia de Salamanca, en la comarca de Campo de Argañán y las zonas mineras de la dehesa salmantina, donde los afloramientos de esquistos y granitos paleozoicos revelan una mecánica de formación extrema. A nivel macroscópico, el terreno se presenta como una penillanura monótona, interrumpida solo por berrocales y fracturas profundas. Para un geólogo, es un registro de presiones hercinianas masivas. Estas rocas se formaron bajo condiciones de presión y temperatura brutales durante la colisión de supercontinentes, cuando la corteza terrestre se replegó sobre sí misma destruyendo antiguos océanos interiores. En el subsuelo de estas formaciones, los procesos de alteración hidrotermal concentraron depósitos minerales de una densidad y pureza inusuales, destacando filones de uranio y wolframio que reconfiguraron la geopolítica energética europea del siglo XX. La estructura interna de estas rocas carece de porosidad primaria. El agua y los minerales solo pueden avanzar a través de redes de diaclasas y fallas tectónicas selladas por la presión de kilómetros de sedimentos hoy desaparecidos. Esta configuración hermética creó las condiciones perfectas para un aislamiento químico total a profundidades severas. Las prospecciones mineras iniciadas a mediados del siglo pasado comenzaron a descender verticalmente a través de este sótano de piedra, buscando los límites de la mineralización. A medida que las perforaciones superaban los niveles freáticos superficiales y se adentraban en las fracturas confinadas, los ingenieros detectaron variaciones térmicas anómalas y emanaciones gaseosas atrapadas desde el Paleozoico. Los análisis químicos del agua de fractura profunda revelaron una salinidad extrema,
saturada de isótopos estables y gases nobles, un indicador inequívoco de que ese fluido no formaba parte del ciclo hidrológico contemporáneo. No era agua de lluvia filtrada, era un residuo de fluidos de cuenca atrapados en los poros de la roca desde hacía cientos de millones de años, un remanente del agua que interactuó con los primeros compuestos metálicos de la península. Fue en ese punto de la excavación vertical, a una profundidad donde la presión de la roca viva requiere de sostenimiento artificial constante, donde los geólogos tomaron una decisión de alto riesgo científico. Decidieron suspender temporalmente el avance de la maquinaria pesada para aislar la emanación y tomar muestras directas del flujo estancado, enfrentándose a un fenómeno físico que la teoría hidrogeológica regional consideraba imposible. La decisión de detener la maquinaria subterránea en el macizo ibérico no se tomó por cautela técnica, sino por pura perplejidad geológica. El fluido que brotaba de las diaclasas profundas a más de 800 metros bajo la dehesa salmantina desafiaba la lógica del ciclo del agua. Los análisis posteriores confirmaron que este compuesto presentaba una concentración de cloruros y sulfatos 10 veces superior a la del agua del Océano Atlántico, un indicador físico de que el líquido había permanecido estancado, disolviendo los componentes minerales de la roca encajante en un aislamiento absoluto durante más de 300 millones de años. Al igual que los científicos que analizaron las aguas profundas de los escudos continentales más antiguos del planeta, los investigadores locales procedieron a realizar análisis organolépticos directos. El veredicto fue unánime, un sabor intensamente amargo y salino, carente de cualquier traza de materia orgánica moderna, un fluido fósil que presenció la amalgama de Pangea y que permaneció inmóvil mientras los dinosaurios dominaban la superficie de la península. Pero la verdadera anomalía no residía únicamente en la química del agua, sino en lo que contenía en su interior. Los biólogos moleculares aislaron cepas de microorganismos quimiolitótrofos en las muestras extraídas. Estos seres vivos no dependen de la energía solar ni de la fotosíntesis. Subsisten procesando el hidrógeno residual y los sulfatos generados por la radiación natural del uranio presente en el granito. Es un ecosistema autónomo, opera al margen de la biosfera superficial. Un modelo biológico exacto que las agencias espaciales utilizan actualmente para diseñar los protocolos de búsqueda de vida bajo la corteza de Marte o en los océanos helados de las lunas de Júpiter. La existencia de estas bolsas de agua y vida microscópica es un recordatorio directo de la inmutabilidad de este sector de la corteza española. Mientras el resto de la península sufría fracturas catastróficas, invasiones marinas y el levantamiento de sistemas montañosos jóvenes como los Pirineos o los sistemas béticos, este bloque paleozoico funcionó como un amortiguador tectónico. La estabilidad de este sótano granítico es la razón por la cual España alberga uno de los depósitos de uranio más importantes de Europa Occidental. En la cuenca de Ciudad Rodrigo y los términos municipales colindantes, los procesos de erosión milenaria desmantelaron las cordilleras hercinianas originales, dejando al descubierto filones metalogénicos densos. A diferencia de los grandes lagos, excavados por el hielo cuaternario en las latitudes norteñas, la geografía de esta zona de España fue moldeada por una implacable dinámica de arrasamiento físico. Durante millones de años, la meteorización trituró las antiguas cumbres sedimentarias hasta reducir el relieve a una penillanura perfecta, lavando los suelos fértiles y arrastrando los nutrientes esenciales. Lo que quedó expuesto fue un sustrato de roca desnuda, delgada, ácida y refractaria a la agricultura intensiva. Este factor edafológico determinó de manera absoluta el desarrollo humano y socioeconómico de la región. Al no disponer de un suelo profundo para el cultivo de cereal, las comunidades humanas tuvieron que adaptarse, adaptando el territorio a la dehesa y la ganadería extensiva, o bien volcándose en la extracción minera profunda. Las minas de wolframio y uranio se convirtieron en las verdaderas arterias económicas del subsuelo ibérico durante el siglo XX. Sin embargo, la geología oculta de este macizo guarda huellas de cataclismos aún más severos que la simple erosión o la tectónica de placas.
A lo largo de la geografía peninsular, los investigadores han identificado estructuras circulares anómalas que rompen la continuidad de las series estratigráficas. El análisis de microestructuras de deformación cristalina, conocidas como conos de sacudida y cuarzo de impacto, reveló que este yunque de piedra también sirvió de escudo contra impactos de asteroides en el pasado geológico remoto. Estas colisiones cósmicas fracturaron la corteza a kilómetros de profundidad, generando un quiebro térmico que fundió la roca y concentró depósitos de sulfuros masivos. En la actualidad, las agencias de investigación geológica utilizan los afloramientos más estables y erosionados de este viejo macizo como un laboratorio de simulación para ensayar la perforación en superficies planetarias hostiles. Debido a que la dureza del granito y la ausencia de humedad superficial replican con exactitud las condiciones del regolito lunar. Fue precisamente durante una campaña de prospección geofísica aérea, diseñada para cartografiar estas zonas de impacto y anomalías de masa, cuando los sensores de magnetometría y gravimetría detectaron una fluctuación imprevista en el sector noroccidental. Los instrumentos registraron un descenso abrupto en la firma magnética regional que no correspondía con las mediciones previas de los batolitos graníticos locales. Los ingenieros sospecharon inicialmente de un fallo de calibración en los altímetros barométricos, pero al cruzar los datos con las lecturas de los satélites de órbita baja, descubrieron que se encontraban ante una discontinuidad de densidad masiva, una fractura oculta que descendía directamente hacia las capas más profundas del manto terrestre y cuyo origen no pertenecía a la historia geológica conocida de la península. La discontinuidad detectada por las lecturas satelitales en el sector noroccidental de la península obligó a los geofísicos a replantearse la arquitectura interna de todo el macizo ibérico. Esta fractura profunda, invisible desde la superficie monótona de la dehesa y los berrocales, se interna en la corteza terrestre buscando las zonas de transición del manto superior. El fenómeno no es una simple grieta menor. Los geólogos la identifican como una zona de sutura tectónica que delimita el choque original de los fragmentos continentales que colisionaron para dar forma al suelo que pisamos. En esta línea de falla histórica, las rocas se encuentran compactadas con tal nivel de presión que modifican a nivel local la velocidad de propagación de las ondas sísmicas y alteran sutilmente el campo geomagnético de la región. El impacto de este sótano de piedra se extiende mucho más allá de las fronteras provinciales de Salamanca, prolongándose de manera continua hacia las regiones vecinas de Extremadura y el norte de Portugal, consolidando lo que a efectos prácticos es la gran plataforma continental interna de la península ibérica. Esta inmensa losa de roca vieja condiciona directamente la hidrografía y las reservas hídricas superficiales del oeste peninsular. A diferencia de las cuencas sedimentarias del centro del país, donde el agua se infiltra con facilidad, creando extensos acuíferos subterráneos explotables para la agricultura, las rocas ígneas y metamórficas del macizo funcionan como un plano impermeable absoluto. Al carecer de filtración profunda generalizada, el agua de lluvia se ve obligada a discurrir de manera superficial a través de redes de drenaje encajadas en fracturas rígidas. Es la razón por la cual los ríos Duero y Tajo, al cruzar este bloque de piedra dura, deponen sus llanuras aluviales y se encajan de forma abrupta en profundos cañones y arribes de paredes graníticas que superan los 200 metros de desnivel. Estas cicatrices geográficas no son simples accidentes del paisaje, sino el resultado del levantamiento tectónico tardío que obligó a las corrientes de agua a excavar la roca viva con una violencia mecánica extrema. El resultado directo de esta topografía hostil es una fragmentación hidrológica singular. El territorio se encuentra jalonado por una red de embalses y presas hidroeléctricas, que aprovechan los desniveles brutales de los cañones graníticos para generar energía limpia a gran escala. Infraestructuras monumentales como los Saltos del Duero o las presas del sistema del Tajo se sostienen de forma exclusiva gracias a la estabilidad sísmica de la roca del macizo, la cual proporciona los cimientos rígidos necesarios para contener miles de hectómetros cúbicos de agua.
Sin embargo, esta inmensidad pétrea que proporciona energía y estabilidad física a la península es también la responsable directa de su vacío demográfico histórico. Las mismas dinámicas que variaron los horizontes fértiles durante el Terciario dejaron tras de sí suelos ácidos, poco profundos y cargados de silicatos que impiden la proliferación de cultivos intensivos de alta densidad. La imposibilidad de roturar el granito desnudo confinó la presencia humana a asentamientos dispersos y de baja densidad de población, estructurando un paisaje rural dominado por la ganadería extensiva en dehesas y las explotaciones mineras de interior. El suelo mismo determinó el mapa social de España, concentrando los grandes núcleos urbanos e industriales en la periferia o en las cuencas sedimentarias periféricas, dejando el interior occidental del macizo ibérico como uno de los espacios más deshabitados y mejor preservados de toda Europa meridional. En este desierto de piedra, el tiempo geológico parece haber ganado la partida al desarrollo urbano. La escasez de nutrientes en la superficie contrasta de manera directa con la acumulación de metales raros y estratégicos en los niveles subterráneos de estas fracturas. Las prospecciones modernas en busca de litio, coltán y tierras raras revelan que las antiguas zonas de cizalla del macizo albergan los componentes esenciales para las tecnologías de almacenamiento energético del futuro, vinculando el subsuelo más antiguo de la península con los vectores industriales avanzados del siglo XXI. Fue durante los trabajos de muestreo geoquímico profundo en una de estas nuevas zonas de exploración minera, cuando los ingenieros de perforación se toparon con una anomalía térmica insólita. A una profundidad donde la temperatura de la roca debería mantenerse estable según el gradiente geotérmico estándar de la península, las sondas de temperatura registraron un incremento térmico súbito de varias decenas de grados por encima de lo previsto. Al recuperar los testigos de perforación, el equipo descubrió que la broca de diamante no había extraído granito sólido ni filones metálicos, sino una brecha de roca triturada saturada de gases supercríticos a alta presión que apuntaban directamente a la presencia de un foco de actividad magmática profunda latente en un sector de la corteza, considerado inactivo desde hacía millones de años. La detección de gases supercríticos a alta presión y el incremento súbito del gradiente térmico en el corazón del macizo ibérico paralizaron los trabajos de exploración minera superficial. Para los ingenieros geotérmicos, el hallazgo de esta firma térmica no respondía a la desintegración radiactiva natural de los isótopos de uranio o torio presentes en el granito salmantino. Los datos apuntaban a una anomalía de flujo térmico que ascendía de manera directa a través de la antigua zona de sutura tectónica que los satélites habían identificado previamente. Este sistema de fracturas profundas, lejos de ser un registro petrificado y muerto del Paleozoico, estaba funcionando como un canal hidrotérmico activo conectado con las capas de transición del manto superior bajo la península. La presencia de estos fluidos calientes a presiones extremas revela una mecánica subterránea que altera por completo la percepción del oeste peninsular como un bloque puramente inerte. No estamos ante un vulcanismo superficial de tipo eruptivo, sino ante un sistema de cizalla cortical profunda, donde la fricción tectónica acumulada y la proximidad de anomalías térmicas del manto generan reservorios energéticos confinadas bajo kilómetros de roca impermeable. El verdadero impacto de esta configuración geológica profunda se manifiesta de forma directa en la red de fallas secundarias que cruzan el terreno hacia el norte y el sur de la península. A lo largo de estas ramificaciones del macizo, los fluidos a alta temperatura escapan de forma lenta hacia niveles superiores, dando origen a los numerosos manantiales termales e instalaciones balnearias históricas que jalonan las provincias de Ourense, Zamora y Cáceres, lugares donde el agua emerge a la superficie a temperaturas que superan los 60 grados Celsius, son la prueba externa y visible de que el subsuelo antiguo disipa energía calórica de manera constante. Al analizar la composición química de estos escapes termales superficiales,
los geoquímicos identificaron concentraciones elevadas de helio 3, un isótopo primordial que no se genera en la corteza terrestre, sino que proviene de las profundidades del manto superior del planeta. Este marcador biológico y geológico confirma que el yunque de piedra ibérico posee raíces estructurales tan profundas que interceptan los flujos de materia originales de la Tierra, actuando como una ventana directa al interior del globo. La inmutabilidad superficial del paisaje, caracterizada por las llanuras monótonas de la penillanura y los berrocales desgastados, es solo una máscara geológica que oculta esta intensa actividad dinámica subcortical. A nivel de superficie, la ausencia de una cobertura vegetal densa y la delgadez extrema del suelo fértil impiden que estos procesos alteren la rutina agraria y ganadera de la dehesa, pero en el plano de las infraestructuras críticas, la estabilidad mecánica del granito adquiere una dimensión estratégica decisiva. El subsuelo del macizo ibérico ha sido evaluado sistemáticamente por los organismos de seguridad geológica como uno de los entornos más idóneos para el almacenamiento seguro de residuos industriales de alta actividad y para el confinamiento de gases de efecto invernadero a largo plazo, debido precisamente a la baja permeabilidad de sus matrices rocosas y a su nula sismicidad destructiva. La paradoja central del territorio se cierra en este punto. La misma dureza mineral que expulsó a las poblaciones humanas debido a la esterilidad agrícola del suelo es hoy el factor técnico que convierte a la región en un enclave crucial para la seguridad energética y el desarrollo tecnológico del continente. Fue en mitad de este proceso de evaluación de estabilidad estructural, mientras los equipos de sismología de alta frecuencia analizaban las microvibraciones de la roca encajante alrededor del pozo de exploración, cuando los sensores registraron una señal acústica anómala de baja frecuencia. El pulso no presentaba las características de un microseísmo tectónico ordinario ni de un colapso de galería minera. Se trataba de una vibración rítmica y continua, un eco armónico que resonaba a través de las redes de diaclasas profundas del macizo, indicando que el movimiento de los fluidos supercríticos en la base de la corteza estaba aumentando su velocidad de transferencia, amenazando con fracturar de forma violenta el tapón granítico que había mantenido sellado el sistema durante las últimas eras geológicas. El eco armónico captado por los sensores de alta frecuencia en las profundidades del macizo ibérico no desencadenó la catástrofe que los modelos sismológicos estándar predecían. La transferencia de fluidos supercríticos y gases a través de la red de diaclasas profundas halló una válvula de escape natural en las ramificaciones de la falla. En lugar de fracturar de forma violenta el tapón granítico que sella la base de la península, la presión acumulada comenzó a disiparse a través de un proceso físico de microfracturación controlada a escala geométrica. La energía del manto, canalizada por la sutura herciniana, se distribuyó por miles de conductos milimétricos subterráneos, estabilizando el sistema y consolidando una vez más la legendaria resistencia mecánica de este yunque geológico. Este desenlace dinámico demuestra que la aparente inmovilidad del suelo occidental español es el resultado de un equilibrio dinámico perfecto entre fuerzas colosales. Las perturbaciones que en otras regiones más jóvenes provocarían terremotos devastadores, aquí son absorbidas de forma silenciosa por una infraestructura rocosa que ha resistido presiones continentales durante centenares de millones de años. La cuna granítica de la península se reafirma así como un sistema autorregulado, un archivo pétreo imperturbable que guarda las claves de la evolución geofísica del sur de Europa. Al final de este trayecto de exploración vertical, la paradoja de este territorio se aclara por completo, a través de las leyes implacables de la naturaleza y la economía. El macizo ibérico, con sus extensiones de penillanura monótona que abarcan desde Salamanca y Zamora hasta Extremadura y el norte de Portugal, representa un ecosistema donde la geología ha dictado el destino humano sin derecho a réplica. La acción de los elementos desmanteló las cumbres montañosas primigenias y barrió los nutrientes superficiales.
privando a esta masa de tierra de la capa de suelo fértil necesaria para sustentar grandes imperios agrícolas o densas concentraciones urbanas en su interior. Esa misma esterilidad superficial es la que ha preservado el paisaje de la dehesa como uno de los entornos seminaturales más estables, puros y menos habitados del continente europeo, un santuario de biodiversidad gobernado por el equilibrio. Bajo esa capa de suelo delgada y ácida, el subsuelo compensa su aridez con un tesoro de recursos críticos de valor incalculable para el desarrollo tecnológico moderno. Los filones de wolframio explotados en épocas de conflicto global. Las reservas estratégicas de uranio y las nuevas mineralizaciones de litio y tierras raras, atrapadas en las zonas de cizalla, demuestran que este bloque antiguo sigue siendo el motor oculto de los vectores energéticos de la región. Al mismo tiempo, el aislamiento hermético de sus fracturas profundas retiene bolsas de agua fósil y formas de vida microbiana extremófila que reescriben los manuales de la biología, ofreciendo pistas sobre cómo la vida puede persistir en las condiciones más hostiles del universo. Quienes hoy recorren las carreteras que cruzan los arribes, quienes contemplan las paredes verticales de granito esculpidas por el Duero, o caminan entre los berrocales salmantinos, observan en realidad la superficie expuesta de una estructura planetaria monumental. No es solo un paisaje rural o una comarca aislada del mapa. Es el cimiento original sobre el cual se construyó el resto de la península ibérica. Una inmensa losa de piedra que existió antes de que las cordilleras modernas se elevaran sobre el horizonte y que permanecerá inalterada mucho después de que la erosión reduzca los sistemas montañosos actuales a polvo. El interior de la península ibérica se revela de este modo como un testigo mudo y permanente del tiempo geológico. Mientras las placas tectónicas continúen su deriva lenta, los océanos cambien sus contornos y las civilizaciones modifiquen la superficie, el núcleo estable del macizo permanecerá allí, paciente, rígido y ajeno a los ciclos efímeros del mundo exterior. Es el registro físico definitivo de que el planeta que pisamos opera bajo escalas temporales y mecánicas que trascienden por completo la historia humana, recordándonos que bajo nuestros pies descansa el verdadero corazón de piedra del continente.